terminar con una práctica. Quiero enseñar el proceso de estudiar palabras. ¿Cuáles son las pautas que debemos usar para hacer un estudio de una palabra? Por ejemplo, yo hice un estudio y escribí un artículo sobre la palabra carisma, ¿no? Todas las veces que aparece, 17 veces en el Nuevo Testamento. Entonces yo tuve que pasar por todo este proceso que voy a enseñar para poder entender su significado, su rango de significados primero y después qué significa en cada texto. Entonces, aquí es el proceso. Primero voy a mencionar las pautas y después voy a explicar cada pauta, ¿ok? Primero empezamos buscando en una concordancia todas las veces que la palabra aparece en la Biblia. Entonces, si tú quieres estudiar la palabra carisma, tienes que encontrar todas las veces que aparece en la Biblia. Y cuando encuentras la cantidad de veces, tú vas a una concordancia y ahí encuentras todos los pasajes. ¿Ok? Entonces, una concordancia, por si acaso, es un libro que tiene una lista de todas las palabras que aparecen en la Biblia, en este caso en español. Pero yo no quiero estudiar la palabra en español, ¿no es cierto? Yo quiero la palabra en griego, porque el texto que estoy leyendo, si es Nuevo Testamento, fue escrito en griego. No me importa la palabra en español, pero yo leo el español para encontrar cuál fue la palabra en griego. Okay, voy a mostrar cómo hacerlo. También la concordancia nos dice cuál es la palabra en griego o hebreo que se ha traducido con la palabra en español. Otra vez, voy a mostrar cómo hacer esto en un segundo. Entonces, la idea, primero, yo digo, quiero saber, estoy leyendo Romanos 12, 3 a 5, y yo encuentro la palabra carisma ahí, y yo digo, ¿qué quiere decir carisma en este texto? Primera pauta, saco mi concordancia y veo que en Romanos 12 dice don espiritual, por ejemplo. Entonces yo voy a mi concordancia, busco don espiritual ahí en español, encuentro, y esa concordancia me va a mostrar todas las veces que aparece. ¿Ok? En esta primera pauta, la idea es encontrar en la concordancia la palabra en español que queremos estudiar. No obstante, la idea no es hacer un estudio de esa palabra en español, sino de la palabra en griego o hebreo detrás. Por lo tanto, tienes que descubrir cuál es la palabra original. Entonces, segundo, examinar todos los pasajes donde la palabra original aparece y escribir un resumen breve de su significado en cada pasaje. Entonces, encuentro la palabra, después busco en una concordancia y eso me lleva a ver todos los textos. Después yo voy de texto en texto, leyendo el texto, analizando el uso de la palabra en ese texto y después escribo un resumen. Mira, en este texto carisma significa tal cosa. En este texto significa esto, ¿no? Y generalmente dos cosas importantes. Uno es, yo tengo una idea de las posibilidades de significado. Y después, por el contexto, yo digo, mira, el contexto está hablando de tal cosa. Entonces la palabra debe significar algo así. Otra vez, voy a mostrar con un ejemplo en un segundo. Es importante tratar de enfocarse en lo que la palabra significa en su contexto. ¿Okay? Enfocarse en qué quiere decir esta palabra aquí. Es importante notar la influencia de las palabras vecinas, o sea, las palabras alrededor de la palabra que estoy estudiando. ¿Cómo es que esas palabras influencian la palabra siendo estudiada? Vamos a ver en el ejemplo que en las palabras en la misma oración aparecen ciertas palabras que influyen en el significado de la palabra que vamos a estudiar. Y cada vez que esas palabras aparecen, da un sentido negativo a la palabra. Eso vamos a ver.
por ejemplo, una sola carne o carne y sangre, no pueden ver muy bien. Ya hablamos de esto antes. Okay, número 3, estudiar el pasaje escogido e intentar decidir cuál de todos los significados de la palabra cabe mejor en el contexto del pasaje. Es decir, fui a la concordancia, encontré que la palabra carisma aparece 17 veces. Entonces yo estudio todos los textos. Al final llego al texto que yo estaba queriendo estudiar, Romanos 12, 4 a 5. Entonces yo digo, ok, he encontrado que carisma en los 16 pasajes que he visto puede significar estas cosas, 3 cosas. ¿Cuál de esos significados que he encontrado en los otros textos cabe mejor en mi texto de Romanos 12, 4 a 5? ¿Ok? ¿Entienden? O sea, yo encuentro en mi estudio de todos los textos un rango de posibilidades. Ahora quiero saber cuál de esas posibilidades cabe mejor en el pasaje que estoy estudiando. La idea no es escoger la alternativa que más me gusta o me interesa o que va de acuerdo con mi creencia. Más bien la pregunta es, ¿cuál es la acepción que mejor cabe en el flujo de pensamiento del autor en ese contexto en particular? Hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes decir, mira, la palabra en español es don espiritual. Entonces, me parece que la mejor alternativa en este texto es don espiritual. No, pero ya estás con prejuicios porque el español tradujo don espiritual. Pero realmente, por ejemplo, les doy un ejemplo. 1 Corintios 12, 1. Voy a leer. 1 Corintios 12, 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero ¿saben cuál es la palabra en griego que aparece ahí? No es la palabra carisma, es la palabra pneumatikon. Y pneumatikon, pneuma, es el espíritu. Es la palabra espiritual, no aparece la palabra dones. Pero todas las versiones traducen dones espirituales. No es todavía en proceso, pero voy a escribir un artículo sobre todo ese tema, porque yo creo que hay prejuicios que afectan la interpretación de 1 Corintios 12. No aparece la palabra don espiritual, aparece la palabra espiritual. Y han agregado don, yo creo, por un prejuicio de que lo que el capítulo se trata son los dones espirituales. Yo tengo mis dudas. Es otro tema. Mi punto es esto. Yo no puedo simplemente decir, me parece a mí, porque el español dice, o me parece a mí, porque eso me enseñaron, que esa es la conclusión. No. Tú tienes que tratar de ser sin prejuicios y tratar de identificar por el mismo texto de todas las opciones, cuál de las opciones cabe mejor en cada texto. Es difícil el trabajo, pero trae beneficios muy ricos. Ok, el último es comparar las conclusiones con los expertos. Ok, tú vas después de hacer tu propio trabajo, tú vas a un comentario, un diccionario bíblico, otro recurso para comparar y ver si lo que tú has concluido es una novedad o hay otros que han llegado a la misma conclusión. No digo que el hecho de que un comentario dice que es A, que tú tienes que decir que es A. Yo digo que si nadie en la historia ha dicho A y tú dices A, probablemente hay un problema, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a ver el proceso paso por paso y vamos a hacer el trabajo juntos. Vamos a estudiar la palabra doctrina en 2 de Tesalonicenses 2:15.
En ese texto, Pablo está hablando y él menciona la palabra doctrina. Lo que yo quiero saber es qué quiere decir Pablo cuando él menciona doctrina. ¿Cuál es su punto en ese texto? ¿Ok? Entonces, para hacerlo, tenemos que seguir todas las pautas. Primera pauta, entonces. Buscar en una concordancia todas las veces que la palabra aparece en la Biblia. ¿Ok? La palabra doctrina. Pero hay un problema. Porque yo estoy leyendo el español y dice la palabra doctrina. Pero ¿qué palabra quiero estudiar yo? La palabra en griego. Entonces yo tengo que encontrar cuál es la palabra en griego detrás de la palabra doctrina en 2 de Tesalonicenses 2:15. ¿Ok? Entonces, yo voy a una concordancia. Aquí tengo un ejemplo. La concordancia greco-española del Nuevo Testamento, compilado por Hugo Peter. Es una buena concordancia en español. Ok, entonces, abro este libro y encuentro acá una lista de palabras en español, ¿no? La palabra doctrina, ¿no? Todos en un orden del alfabeto. Y llego aquí donde dice doctrina. Ajá, ahí está la palabra en español. ¿Ok? Entonces, más grande, bajo la palabra doctrina, yo veo que hay 5 palabras en griego que se traduce doctrina. ¿Ok? En la Reina Valera del Nuevo Testamento. Didaqué es uno que aparece 30 veces la palabra doctrina. 17 veces didascalía, 2 veces paradosis, 1 vez didactos, 1 vez heterodidascaleo. ¿Ok? Aquí hay un número donde tú puedes ubicar la palabra en griego en este libro. ¿Ok? Entonces, vuelvo. Yo digo, vamos a estudiar 2 de Tesalonicenses 2:15, la palabra doctrina. Abro mi concordancia y encuentro acá la palabra doctrina. Y esta página me muestra que hay 5 palabras en griego que se traduce doctrina en español. Pero yo no sé cuál de ellas se encuentra en mi texto de 2 de Tesalonicenses 2:15. La única forma de hacerlo es buscar en la concordancia, según este número, cada palabra en griego para ver si mi texto aparece. ¿Ok? Cada palabra en griego en la concordancia corresponde con un número que lo indica. ¿Ok? Aquí. Tienes que buscar cada ejemplo para encontrar cuál es la palabra en nuestro texto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Más o menos es claro? Por favor, si no entiendes, di algo para que yo pueda explicar mejor. ¿Esa numeración es la de Strong? Creo que sí. Creo que sí son de Strong. ¿Ok? Entonces, cada número corresponde con la palabra en griego. Ok. Entonces, sigo y encuentro yo busco todos esos números. Empiezo acá en 1172, didaque. No encuentro mi texto. Entonces yo voy al segundo, didascalía. Este número, no encuentro mi texto. Voy a paradosis y ahí encuentro mi texto. ¿Ok? Ahí hay otra palabra en griego, otro, pero ahí está el mío. Yo encuentro paradosis. Y ahí es 2 de Tesalonicenses 2:15. Ahí está mi texto. La palabra doctrina aparece, pero es una traducción de la palabra en griego paradosis. ¿Ok? ¿Estamos en la misma página? ¿Alguna pregunta? Isaac, ¿estás bien?
Ok. No, solamente me diste una mirada como, ¿terminamos? Ok. Notarás que la palabra paradoxes aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Ok. Acuérdense, el punto no es encontrar lo que significa doctrina, el punto es entender lo que significa la palabra paradoxes, que traduce doctrina. ¿Ok? Entonces, 13 veces yo tengo que ahora estudiar 13 textos. Todos estos textos. Mateo 15, 2, 3, 6, Marcos 7, 3, etc. 1 de Corintios, Gálatas, Colosenses, 2 de Tesalonicenses. Es mi trabajo. Analizo cada uno de estos textos porque quiero saber qué significa paradoxes. Porque eso me va a decir qué quiere decir doctrina en 2 de Tesalonicenses 2:15. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No sé si estoy siendo tan claro o ustedes ya están tan cansados. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Paso 2. Examinar todos los pasajes donde la palabra original aparece y escribir un resumen breve de su significado en cada pasaje. Ahora viene el trabajo. Como se dice en Perú, la chamba. Aquí viene. ¿Ok? Aquí están los textos. Todos los textos donde aparece la palabra paradoxes en el Nuevo Testamento, aquí los tengo. Yo quiero saber en este texto, 2 de Tesalonicenses 2:15, pero para hacer ese trabajo, yo voy a estudiar primero todos los demás textos. Al final, voy a estudiar este texto. ¿Ok? Ok, vamos a empezar juntos. Empezamos con Mateo 15:2. Obviamente, lo mejor es tener la Biblia y leer todo el contexto. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo de esta forma. Mateo 15:2 dice, la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. La palabra paradoxes es la palabra en negrito, la palabra tradición. Entonces es como la Reina Valera traduce la palabra paradoxes, que es la palabra que queremos entender. ¿Ok? Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿cuál es el sentido de la palabra paradoxes en Mateo 15:2? ¿Y qué otras observaciones tienen de este texto? La pregunta es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Queremos saber qué significa paradoxes. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan? Y no me digan tradición, porque yo sé que es como se traduce, pero ¿qué quiere decir? La enseñanza. ¿Ok? Enseñanza de los Antiguos, enseñanza antigua. Ok. ¿Qué sentido tiene enseñanza? ¿Es algo neutral en el texto? ¿Es algo negativo? ¿Positivo? ¿Cuál es el sentido que tiene el autor cuando él usa la palabra paradoxes aquí? Ok. ¿Por qué dices negativo? Porque la quebrantan. Ok, muy bien. Ok. Miren las palabras que él usa. Jesús está hablando y él quiere saber por qué ellos no obedecen. O sea, ellos están quebrantando la paradoxes. ¿Qué más dice de la paradoxes acá? El profesor, ¿le están hablando a Jesús? Sí. Jesús está hablando. Luis. No sé si la palabra en sí misma tiene un sentido negativo o la acción que se hace sobre esa palabra. Porque lo que están haciendo es quebrantando la paradoja. Pero la paradoja en sí misma debería tener un sentido positivo, digamos que es algo
una buena enseñanza que se recibía de los antiguos. Ok. Y lo que están haciendo los discípulos, según los fariseos en este caso, es quebrantando esa buena enseñanza. Ok. Mi pregunta. Ok, puede ser positiva la enseñanza. La verdad, el énfasis de esto es que ellos están quebrantando una enseñanza. Nosotros cuando pensamos en tradición tendemos a pensar de algo negativo. Claro, para ellos. Decimos, oye, la tradición, ¿por qué tenemos tantas tradiciones? ¿No? Pero en ese contexto no era algo netamente negativo, ¿no es cierto? Pero él agrega una frase acá, y quiero que ustedes se fijen en esta frase. De los ancianos, ¿ok? Vamos a seguir y después vamos a ver qué... Porque es un solo texto. Pero viendo otros textos, vamos a ver una repetición. Fíjense en la repetición de palabras o repetición de conceptos similares. Okay, número 2, Mateo 15:3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, ¿qué pueden decir? Que hay una repetición, porque hay un quebrantamiento y en el caso de arriba eran los ancianos y en el caso de abajo dice vuestra, entonces igual no es... Ok, muy bien, muy bien. Entonces aquí vemos otra vez la pregunta, están quebrantando, pero esta vez quebrantando ¿qué? El mandamiento de Dios por su paradoces. Su paradoces. Ok, entonces... Hay un contraste acá. Hay una repetición, pero también hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Ok, de alguna forma la tradición de los ancianos va en contra del mandamiento de Dios. Ellos tuvieron, por decirlo así, tuvieron que escoger o A o B. Y ellos escogieron A. Que era la tradición de los ancianos y no el mandamiento de Dios. ¿Ok? Más o menos, da un sentido. Ok, vamos a 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Otra vez, vemos la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿vuestra tradición tiene un sentido positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, en 3 ejemplos, paradoces, que Luis, tu comentario estaba bien, yo estaba pausado justamente por el contexto. Lo que vemos es que aunque no tenía que ser algo negativo, en todo ese contexto llega a ser algo negativo porque él hace un contraste entre el mandamiento de Dios y la tradición de los ancianos. ¿Ok? Marcos. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí es la misma frase, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresen de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Entonces, ¿qué decimos de esto? Disculpen, yo sigo escondiéndome. ¿Qué podemos decir de Marcos 7, 3 y 4? Que esa enseñanza consistía en reglas de purificación externa. Ok, muy bien. ¿Y cómo se relaciona con lo que vimos antes? Finalmente, observar esas reglas de purificación no lleva a obedecer el mandamiento de Dios, sino que en muchos casos lo quebramos. Ok, entonces todo esto va de la misma
por el mismo camino, ¿no? Básicamente, y notan, la tradición de los ancianos da un sentido negativo al asunto. Vuestra tradición, o tradición de los ancianos. En vez de ser algo positivo, los antiguos, ¿no? Es algo negativo. Es algo negativo. Ok. Marcos 7:5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Esta pregunta creo que viene de los fariseos. Creo. Ok, 7:8. ¿Por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres? Ahora mira el cambio. Los ancianos. Ahora ya no dice ancianos, sino hombres. Entonces, ¿cuál es el contraste? Dios, hombres. Ahora está haciendo muy claro que para dos acá es algo negativo, ¿no? Porque viene de los hombres y no de Dios. Va en contra del mandamiento de Dios. Ok, Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Misma cosa que hemos visto. Okay. Estamos viendo un patrón, ¿no es cierto? Sí. Que la palabra paradoses, cuando está en un contexto donde habla del mandamiento de Dios o tradición de los ancianos o hombres, es algo negativo. Algo negativo, ¿no? ¿Está bien? Ok. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra paradoses que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La misma cosa. Entonces, ya hemos llegado hasta acá. En los evangelios, la palabra paradoses, ¿qué podemos concluir de la palabra paradoses en los evangelios? Estos son las únicas veces que aparece paradoses en la Biblia. Entonces, en los evangelios, ¿cuál sería nuestra conclusión? Tiene una connotación negativa. Ok, paradoses tiene una connotación negativa y se vincula con las enseñanzas de hombres en contraste con la de Dios. Muy bien. Ok, seguimos ahora y vemos las cartas de Pablo. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, instrucciones es la palabra paradoses. ¿Cuál es el sentido aquí? Positivo. Positivo. Exactamente. Pablo está alabándolos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, dice Pablo, ellos se acuerdan y retienen sus enseñanzas? Entonces, acá significa algo positivo. ¿Cuál sería una palabra para poner, para describir lo que paradoses quiere decir? Ok, una enseñanza, ok, pero es una enseñanza positiva, ok. Ahora, Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuál es el sentido? Negativo. Otra vez. Mira. Reglamentos de hombres. ¿Cómo? Porque que seguía los reglamentos de hombres. Ok. Pero acá describe tradiciones de mis padres. Entonces ha usado tres formas. Hombres, ancianos y padres. En cada uno de esos ejemplos es algo negativo. Cuando el autor agrega una frase así, es negativo. Cuando no, como acá, ha sido positivo. Ok.
Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Otra vez negativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que notan? Ok, tradiciones de los hombres o enseñanzas de los hombres. Otra vez, la fuente es una fuente que no es de Dios, sino es terrenal, y por eso es negativo. Vamos a pasar este texto porque es nuestro texto y es lo que estamos tratando de entender. Segundo de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? Porque la recibe de nosotros, como ni de hombre ni de padre. Okay. Con los que andan desordenadamente. Ok, exactamente. Hay un contraste con ellos que han desordenadamente y han recibido. Noten en 1 Corintios 11:2 y 2 Tesalonicenses 3:6 cuál es el origen de la enseñanza en ambos textos. Dice en 1 Corintios, tal como os las entregué. Y acá recibiste de nosotros. En ambos ejemplos, el origen son los apóstoles. ¿Ok? Mientras acá son los ancianos, los hombres o los padres. ¿Ok? Ahora, ya tenemos por lo menos dos significados para paradoxes. ¿Cuáles son los dos significados? Una enseñanza que viene de Dios cuando es de parte de los apóstoles y una enseñanza que es de los hombres, contraria a Dios, cuando es viene solamente de los hombres. Ok, entonces, excelente, sí. Lo que puede entender que cuando la tradición o instrucción está vinculada al hombre, entonces es mala. Pero si está vinculada a Dios y su voluntad expresada por medio de a quienes envía, entonces es buena. Excelente, muy bien, bien dicho. Ok, entonces tenemos, sí, Pablo. Sí, que igual, o sea, correcto todas las conclusiones, pero igual hay que tener cuidado en que la palabra tradición sea mal utilizada porque, claro, ahí se vincula a una tradición que tergiversa un principio bíblico, pero todos tenemos tradición, o sea, como iglesia tenemos tradición, entonces hay que tener cuidado si esa tradición es buena o es mala, porque, por ejemplo, ¿cómo celebramos el culto, la liturgia? Puede haber ahí una buena tradición o una mala tradición. Entonces, el hecho de que haya una tradición en la iglesia no significa necesariamente que inmediatamente vamos a decir que es mala porque alguien usa esa palabra. Porque justamente tradición es doctrina, al fin y al cabo. Sí. Entonces hay que tener cuidado con el hecho de que alguien vincule la palabra tradición siempre a ese espectro en donde es un mandato del hombre. Sí. Hay que hacer esa distinción también. Yo escogí este ejemplo por dos razones. Una es esa. La tendencia en el mundo evangélico es creer que toda tradición es algo negativo. Y es negativo en ciertos casos, pero en otros casos no. Depende mucho del origen de la tradición y el uso de la tradición. Pero en este caso, lo que nos importa es la palabra paradoxas. ¿Ok? Y la traducción, tradición, enseñanza, instrucción, lo que queremos ver es algo positivo, negativo, de dónde viene, etc. Ahora, llegamos al final. Nuestro texto. Así que, hermanos, Isaac, ¿qué quiere decir así que? Una conclusión de la tesis. Siempre. Muy bien. Entonces, Pablo concluye lo que estaba diciendo en ese texto. Así que, hermanos, estad firmes y retened la paradoxes que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué podemos concluir?
debe retener la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo? Que se debe retener la enseñanza de los apóstoles. Ok. ¿De dónde vino esa enseñanza? De los apóstoles otra vez. ¿No? Ahora, la palabra doctrina, ¿qué otra palabra podemos usar para describir lo que paradosis significa aquí? Porque a veces tenemos la idea, yo he escuchado 1000 veces de ustedes la importancia de sana doctrina. Está bien. Pero tenemos metido a veces en la mente que doctrina significa la teología sistemática. ¿Es lo que Pablo tiene en mente? No. Pablo tiene en mente algo mucho más amplio. Él está hablando de las enseñanzas, no solamente la doctrina, ¿no? A veces enfocamos doctrina y tenemos en mente un credo. Está bien, es muy importante. No niego eso, pero no es lo que Pablo tiene en mente. Incluye esto, pero Pablo tiene en mente las enseñanzas, que es algo más amplio. Todas las enseñanzas que él dice, nosotros les hemos enseñado. Verbalmente y a través de cartas. Hemos enseñado esas cosas. Esas son las cosas que ustedes tienen que retener. Ok, terminando el estudio, decimos, hemos visto todos los textos y hemos visto que la palabra paradosis significa una enseñanza negativa, podemos decir, ¿no? Una falsa enseñanza quizás, o una enseñanza con prioridades equivocadas, lo que sea. Y cada vez se ve vinculada con esa palabra la idea de un origen humana, terrenal. Y hemos visto que la palabra paradosis también significa enseñanza, pero que viene de un origen apostólico, ¿no? De Dios. Ok. Bueno, eso era mi análisis, viendo las palabras. Cuando hago el estudio de la palabra, yo no solamente quiero ver algunos detalles, yo quiero ver todas las palabras importantes que influyen lo que la palabra podría significar, ¿no? Y quiero ver si hay patrones, si hay siempre algo que se repite. Y cuando se agrega esa frase, influye en el significado de la palabra. Y como hemos visto, sí. Todas las veces en amarillo son negativos. Agregan algo negativo. En celeste son cosas positivas, ¿no? Positivas. Palabra de Dios, mandamiento de Dios, etcétera, etcétera. Cuando habla de las instrucciones o enseñanzas positivas, habla de retener, ¿no? Retener. No veo. Sí, escogí mal. ¿Dónde está mi esposa para ayudarme? Allá, estar firmes, retener, recibir, y el origen en rojo, ¿no? Lo que ya hemos visto. ¿Ok? Entonces, en base a todo este estudio, yo llego a mi conclusión. Que la palabra paradosis en 2 de Tesalonicenses 2:15 significa las enseñanzas que los apóstoles entregaron a la iglesia. Paso 3. Estudiar el pasaje escogido e intentar decidir cuál de todos los significados de la palabra cabe mejor. Ya hemos hecho eso. No sé, ¿qué pasa aquí? Esas son mis conclusiones. Ok, ya. Y paso 4. Comparar las conclusiones con los expertos. ¿Cómo ven el proceso? Es sencillo. 4 pautas, no son difíciles, pero requieren mucho trabajo, porque uno tiene que estudiar un montón de textos. Una vez hice un estudio de todas las veces en la Biblia que aparece la palabra espíritu. Hay montones y montones y montones y montones.
todavía estoy trabajando. ¿No? Un montón. Pero la cosa es que si yo quiero entender realmente lo que significa una palabra, no hay atajo. Es la única forma. Yo puedo ir a un diccionario, pero el diccionario, otra vez, no me da la respuesta, me da las posibilidades de respuestas. La única forma de saber lo que significa una palabra en un contexto es ver cada texto. Es la única forma. Pero es tan rico porque tú realmente puedes tener confianza de que ya entiendo este texto. Ya entiendo esta palabra. La gente dice que es esto, pero yo creo que esto. Yo les compartí que hice un artículo sobre carisma. Porque yo me di cuenta que todo el mundo cree algo sobre eso. Y yo digo, no estoy convencido por la evidencia. Y hice mi estudio y llegué a una conclusión diferente de lo común. Entonces, me ayudó mucho. Ahora, el paso que sigue es voy a hacer un artículo sobre 1 Corintios 12 a 14 para mostrar que el punto principal de esos textos no es tanto los dones espirituales, sino es otra cosa, que no voy a decir, porque no termino. ¿Ok? Pero ayuda un montón a hacer todo este proceso del estudio de palabras. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Solamente preguntan si tendrán acceso a la PPT. ¿Cómo? Si tendrán acceso a la PPT. Sí. Yo voy a enviar a Víctor el PPT y él puede pasarlo a todos. Yo solo tengo un pedido. Solamente tengo un pedido. Ustedes pueden usar el PowerPoint como quieran. Pueden cambiarlo, pueden agregar cosas, pueden lo que quieran hacer. Úsalo en sus estudios si quieren. Solo pido que no publican en ningún lugar en el internet mi trabajo, ¿ok? Porque he visto mis trabajos en internet bajo otro nombre y eso no me parece justo, ¿no? Y he invertido mucho en hacer el trabajo y yo con mucho gusto comparto mis materiales, pero no me agrada ver... Y dar el crédito también si uno lo usa. Sí. Decir que esto es su trabajo, porque al final estamos hablando de horas de trabajo. Sí. Dar el crédito, esto viene del pastor G, lo conocí en el seminario de CRL. Ya está promocionando ya. Por supuesto. Ya, sí. No, pero de verdad, no me molesta, úsalo en sus iglesias, sus estudios, lo que quieran, pero no publiquen, nada más, es la única cosa que pido. Ok. Ya terminamos el curso. No sé si hay un comentario, una pregunta, una duda. Sí, yo sé, yo soy muy generoso. Necesito flores por eso. No sé si hay una pregunta, una duda, algo que quieren profundizar más. Una recomendación de su parte, algún libro que usted diga, este libro para mí fue muy significativo en cuanto al estudio quizás de cómo estudiar palabras, o estudiar un libro, o estudiar párrafos, algún libro que usted diga imprescindible. O algún diccionario. ¿Un qué? O algún diccionario. Bueno, en el PowerPoint hay 3 ejemplos de diccionarios bíblicos que recomiendo, son muy buenos allí. En cuanto a un libro de hermenéutica, un libro que es muy bueno, es clásico, ya tiene muchos años, se llama La lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stewart. Es muy buen libro, muy buen libro. Ya tiene años, ¿no? Uno que es más nuevo se llama Entendiendo la Palabra de Dios, Hermenéutica Entendiendo la Palabra de Dios, escrito por 2 personas, Duval y Hess. Es muy buen libro, muy creativo en su presentación, muy leíble, ¿no?
Y pueden encontrarlo en español por internet. El de Gordon Fee lo leyeron los de Magister y es muy específico y muy bueno porque va analizando como prácticamente cada género para poder interpretarlo. Sí, enfoca cada género, tiene un capítulo, por lo menos un capítulo, a veces dos, por cada género literario. El otro libro de Duval y Hess, H-A-Y-S, Duval es D-U, ¿cómo se llama? B chica, no, sí, B chica. A-L. Entendiendo la palabra de Dios. Ese libro es muy bueno, muy creativo en su presentación de los principios y también toca todos los géneros literarios. Esos son los dos que yo tiendo a recomendar. ¿Qué más? No, un libro sobre cómo estudiar palabras, no hay algo muy bueno que puedo recomendar. Yo diría que practiquen nada más, ¿no? Que es la única forma de aprender el proceso. Yo aprendí el proceso practicando. Cuando hice mi tesis doctoral, tuve que hacer un montón de estudios de palabras, ¿no? Y me encantó porque aprendí un montón de cosas, ¿no? Haciendo un estudio de esta forma. Entonces, ok, si no hay nada más. Sí, Víctor. Una consulta. Esto es, hermanos que consideran todas estas herramientas como necesarias, que el Espíritu Santo le enseña directamente, y sin ir a ese extremo también, o dar lugar también a que el Espíritu nos guíe a entender todas las cosas, pero ¿qué se puede decir respecto a eso? Porque quizá esos hermanos, muchos de ellos no tienen todas esas herramientas disponibles. Hablo de otra época, sino porque ahora está todo disponible, nada más. Pero en esos casos donde no había eso, o en lugares donde, en la tierra ahora, donde no hay acceso al diccionario, a esa otra ayuda. Varias cosas que podría decir. Una cosa es, tenemos que reconocer la distancia entre nosotros y la Biblia. Y es una distancia real, de años, de cultura, de idioma, de todas esas cosas. Esa distancia hace que nosotros tenemos un trabajo que los destinatarios de las cartas y los receptores de los libros principales no tenían. Eso significa que nosotros tenemos que hacer un trabajo que ellos no tienen que hacer. Justamente porque vivimos 2000 años después en una cultura diferente, idioma diferente, etc. Entonces, decir que yo no necesito herramientas es ser muy inocente, muy ingenuo, muy, yo diría, no muy sabio. No es así. Necesitamos esas cosas justamente por nuestra ubicación en la historia. La segunda cosa es, yo diría, la persona que dice que el Espíritu le enseña directamente, yo diría, ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo y no tu propia opinión subjetiva? ¿Cómo sabes que no es la cultura? ¿Cómo sabes que no es lo que comiste en el almuerzo? O sea, ¿cómo sabes? Es algo muy subjetivo decir que el Espíritu Santo me está enseñando. Yo he escuchado muchas prédicas donde la gente dice es el Espíritu Santo hablando y ha sido herejía. Entonces, ¿vamos a echar la culpa al Espíritu Santo por las herejías? No creo. Entonces, suena muy bonito, suena muy espiritual, pero no va con la realidad. No va. Generalmente es una persona que no quiere trabajar. Es una excusa. Y ha causado tantos problemas en la iglesia por creer algo como eso. La Biblia nunca dice que el Espíritu va a hablarnos de esa forma. El Espíritu hablaba generalmente por medio de palabra, la palabra de Dios, ¿no? Hebreos, el Espíritu nos hace ver lo que dice el autor. O sea, el Espíritu hablaba a través, y cita un texto bíblico.
a veces dicen que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dijo que no fuera al oriente. No sé si que Ajá, sí, en Hechos. Entonces, claro, entonces quiere decir que a mí también me puede decir si ir para allá o ir para acá, o se toman ese pretexto. Sí, pero eso es una cosa totalmente diferente. El Espíritu nos puede guiar. De una forma subjetiva, sí, nos puede guiar. Tiene la capacidad de hacerlo. Pero eso no significa que solamente obra en esa forma, ¿no? Pablo mismo dice, ¿cuántas veces dice Pablo que no, él cita el Antiguo Testamento, por ejemplo, como su guía? ¿Cuántas veces los libros citan en la Biblia? Dios, por lo general, trabaja por medio de su palabra escrita. Y nosotros también debemos trabajar así. ¿Está bien o quieres más? Otra, Isaac. Sí, la verdad es que no sé si pregunta, comentario, pero es como que al final igual sabemos que para todo esto obviamente dependemos del Señor. Y ahí yo creo que igual usted lo ha hecho, pero para mí lo personal también es importante como distinguir entre lo que es un prejuicio y el cuadre teológico, porque, por ejemplo, entre reformados y dispensacionales, ¿cierto? Yo voy a seguir los pasos de acá y voy a ir a los expertos. Como que el asunto no se zanja viendo qué escuela tiene más expertos. Gente con muchos doctorados, bueno, uno podría a lo mejor apelarle a la historia ahí. Pero también entender que quizá, no sé cómo decirlo, pero como que al final no todo depende de la hermenéutica. Uno podría hacer hermenéutica también de los métodos de interpretación para intentar ver cuál se acerca más, pero al final uno que es un creyente no sin maestrías, sin doctorados, necesita un encuadre igual. Sí. Yo no tengo la capacidad, como Isaac Figueroa, de distinguir, más allá de que yo obviamente puedo asumir una posición, pero por mi propio peso, ¿cierto? No, yo no puedo decir ellos, toda una escuela de doctores, yo digo que están equivocados. No es una conclusión mía. Me adhiero a una línea de interpretación, sin necesidad de que yo entienda al detalle cada contraargumento contra esa línea de interpretación bíblica. Sí. No, dos cosas. Primero, el hecho de que alguien tiene doctorado, maestría, no significa nada. Significa que han estudiado, pero no significa que tiene razón. O sea, sí tiene más herramientas. Quizás ha tenido más experiencias, más oportunidades, ¿no? Yo doy gracias al Señor por las oportunidades que me ha dado para estudiar. Pero yo entiendo que hay muchas cosas que no entiendo. Muchas cosas que yo digo, a mi parecer es esto, ¿no? Pero tú tienes doctorado. Ya, no importa, no significa que tengo todas las respuestas. Todavía hay muchas cosas que no entiendo. Segundo, es verdad, hay distintas líneas de pensamiento, distintos sistemas. Y solo lo que puedo decir es dos cosas. Uno es tenemos que comparar. Cuando yo hago mi estudio, yo tengo que comparar y ver, ¿no? Esta escuela dice esto y la otra escuela dice la otra. A mi parecer, lo que yo entiendo, inclino más para esto. No digo que es mal escoger el marco reformado y decir, así voy a entender la Biblia. Mi preocupación es que cuando eso me hace cerrar mis ojos para ver solamente lo que dicen los reformados. Eso para mí está mal. Yo no me identifico así porque yo prefiero identificarme solamente como cristiano.
Yo tengo una óptica reformada, pero no en todo sentido. Yo trato de evaluar y digo, mire, esto sí me parece consecuente, pero hay ciertas cosas que no. Entonces, opto por tratar de encontrar el camino en mis propios estudios. Yo diría, hay seguridad dentro de un marco. Quédense en el marco, está bien, no hay problema. Pero no cierren los ojos a otras posibilidades. Porque de esa forma no estamos leyendo la Biblia. Simplemente estamos leyendo la doctrina reformada, que es sana, pero no es perfecta. Tampoco es de la no reformada es perfecta. No es, o sea, Cristo no era un cristiano reformado. No existía en ese tiempo. Me explico, estoy viendo este enojo, este humo. Mi único punto es decir, está bien quedarse dentro de un marco, porque estando dentro de ese marco te va un camino, está bien. Pero a la vez, mantiene los ojos abiertos, porque de vez en cuando hay cosas que tú vas a decir, mira, no necesariamente veo todas las cosas exactamente igual. No digo que hay o sea, no quiero decir que están males, solo quiero decir que tenemos que asegurar que siempre estamos mirando la Biblia. La Biblia es mi autoridad, no las confesiones y todo. Esas cosas son importantes y nos ayudan un montón. Pero a fin de cuentas, yo tengo que pararme sobre la Biblia. Eso tiene que ser mi autoridad, ¿no? Es lo que Calvino hizo, lo que Agustín hizo, lo que todos los grandes han hecho. Ellos han dicho, es la Biblia. Y esa es su interpretación de la Biblia. Y yo tengo que tener la mía. Debe ser consecuente con los que han venido antes, ¿no? Pero yo también quiero tener mis ojos abiertos cuando leo la Biblia, para que Dios me hable a través de su pastor. Más o menos, ¿tiene sentido? Entonces, no veo problemas con mantener el marco. No hay problema. Primero Ezequiel, después Pablo. Tengo a Matías Vargas que quiere hacer una consulta. Primero dice, ¿cómo nos ayudan los dones espirituales de ciencia o de conocimiento en la interpretación bíblica? ¿Qué función cumpliría esos dones en la interpretación? Y la otra es, ¿qué opinión tiene acerca quizás de las Biblias interlineados al griego bíblico? La última no escuché bien. ¿Qué opinión tiene sobre los interlineados al griego bíblico? Ya. Interlineados. Claro. Esas dos. Voy a contestar la segunda pregunta primero. Bueno, son buenos, pero el problema es que cuando una persona no sabe mucho del griego y usa un interlineal creyendo que sabe el griego. ¿Me explico? Entonces, puede tomar decisiones, puede llegar a conclusiones, pero sin realmente entender el griego. Sería como ustedes sacan un libro de alemán, ¿no? Interlineal, y empezar a sacar conclusiones sobre el alemán cuando no saben el alemán, solo saben que esta palabra significa esto, ¿no? Hay una gran diferencia entre saber leer griego y entender griego y entender algunas palabras. Entonces está bien usar esa herramienta porque te da ciertas ideas sobre qué palabra el autor está usando y todo eso, pero con cuidado porque no debemos sacar conclusiones. Yo he escuchado, estuve el día de la resurrección visitando una iglesia y la persona predicando dijo la palabra fe en griego es pistis y empezó a hablar de pistis como si él supiera y ni sabía griego él. Y lo que dijo era una tontería total. Y después quería hablar con él y decir, oye, ¿qué haces? Toda la congregación era un grupo enorme. Cree que tú entiendes lo que es pistis y tu conclusión era totalmente
ridículo, ¿no? Entonces, no hagas eso, no hagas eso. Usen las herramientas, pero seamos humildes y cuidadosos. No somos expertos en el tema, ¿no? Entonces, eso es. La primera pregunta... dice, ¿cómo nos ayudan los dones espirituales de ciencia y conocimiento en la interpretación bíblica? ¿O qué función cumplirían esos dones en la interpretación? Estoy tratando de ver si quiero contestar o no. No creo. No. Depende de lo que tú crees son esos dones. ¿Ok? Y hay varias posturas, ¿no? Si son dones espontáneos o si son capacidades que uno tiene. Yo tengo muchas dudas de que esos se refieren a capacidades que yo tengo dentro de mí. La capacidad, por ejemplo, de sabiduría o de conocimiento. ¿Cuál es el don? Dice, él dice, claro, de ciencia y conocimiento. Ciencia y conocimiento. Yo tengo muchas dudas de que se refiere a un don, una capacidad que yo tengo perenne dentro de mí. Yo tengo el don de conocimiento. Yo creo más bien que lo que Pablo está diciendo en ese texto es que es una manifestación del Espíritu cuando Él da espontáneamente la capacidad de conocer o entender algo. Entonces, estoy trabajando ese tema todavía, entonces no vayan al banco con lo que estoy diciendo. Más que los dones espirituales, yo creo que es todo el proceso de leer sabiamente, leer humildemente, aplicar los principios hermenéuticos. Eso es más que tener un don del Espíritu Santo para leer la Biblia. ¿Ok? No yo no me convence que alguien tiene un don que le hace ser más capaz de leer la Biblia que otra persona. Yo creo que hay destrezas que todos nosotros podemos desarrollar para entender la Biblia mejor. Y hay principios que podemos aplicar para entender la Biblia mejor. En vez de decir que alguien tiene más don espiritual de Dios para poder hacerlo. No quiero profundizar más. Estoy en eso. Estoy trabajando, como mencioné, sobre 1 Corintios 12 a 14, porque hay ciertas cosas que no me parecen tan ciertas sobre todo esto. Otra pregunta, queja. Ya las quejas vienen por todo lo que acabo de decir. ¿Yo, profesor? Sí, Pablo. A ver, que quiero que se entienda bien. Usted enseñó que nosotros tenemos que intentar, lo cual es muy difícil porque no venimos como una hoja en blanco, pero debiese mirar el texto sin nuestros prejuicios. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué cierto punto nosotros debemos enseñar temas, por ejemplo, cuando ya tenemos una postura como tal, por ejemplo, dispensacional, teología del pacto? ¿Hasta qué punto tenemos que ser dogmáticos o qué cree usted? ¿Debemos ser dogmáticos en nuestra postura o siempre dejar quizá la puerta a que no estamos del todo quizás precisos en nuestra teología? Bueno, hay una diferencia entre ser dogmática y ser tener convicción. Yo creo que debemos tener convicción en lo que creemos. Debemos tener un sustento bíblico para lo que creemos. Y esa convicción nos da confianza para hablar de ese tema. Es diferente que ser dogmático. Un dogmático es yo, así es, no, sí o sí.
¿no? Yo no creo que debemos ser así. Yo tengo convicciones muy fuertes, muy firmes en ciertas cosas. Y cuando enseño, yo enseño con toda pasión y convicción que esas cosas son así. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo evidencia bíblica. Hay otras cosas donde yo no estoy tan convencido. Muchas cosas. En eso yo tengo convicciones. Enseño mis convicciones, pero yo siempre digo, es mi manera de verlo. Yo sé que hay otras posturas, pero por A, B y C, yo creo A. ¿Okay? Entonces, a mi parecer, yo no quiero ser dogmático en un tema donde todavía estoy solamente 80% convencido, ¿no? Entonces yo digo, mi opinión es, por ejemplo, en cuanto a los dones espirituales, yo tengo una postura diferente de la postura mayoritaria. Eso. Entonces, si alguien me dice, ¿quieres enseñar sobre los dones espirituales? Yo siempre digo no. ¿Por qué? Dos razones. Primero, porque yo sé que mi postura es diferente y no quiero incomodar. Segundo, porque todavía estoy en proceso tratando de entender mejor ese sistema. Entonces, en ese caso, tienes que tener convicciones. Bueno, yo tengo convicciones, pero a veces es mejor decir, en este tema estoy en proceso todavía. No creo que sea sabio enseñar esto o insistir en eso. ¿Me explico más o menos la idea? Okay. No, yo sé que SRL es una institución reformada. Está bien, excelente, ¿no? Y debemos tener convicciones firmes, etc. Pero como digo, mantenernos abiertos a estudiar el texto para que afirman lo que creemos, pero también estar abiertos a si hay ciertos elementos de lo que creemos que no son quizás precisas, podemos cambiar. Si no estamos abiertos a eso, no puede haber una reforma. Y todos necesitamos una clase de reforma, en algún sentido en nuestras vidas, ¿no? Para refinar lo que creemos, para que sea más y más y más bíblica. Ok, ya antes de causarnos más problemas, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo que hemos disfrutado juntos. Yo te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por los que han estado presentes físicamente y los que están presentes virtualmente. Yo te pido, Señor, que todo lo que hemos compartido, todo lo que es de ti, que realmente se quede. Y todo lo que no es de ti, que fácilmente, rápidamente todos pueden olvidarlo. Lo que queremos, Señor, es conocerte mucho más. Y queremos, Señor, entender tu palabra mucho mejor. Ayúdanos, por favor, en este proceso. Porque queremos ser más como Cristo. Y reconocemos que tu palabra es esencial en todo este proceso. Guíanos, ayúdanos, llénanos, cámbianos, para que tú, Señor, sea glorificado y para que nosotros sigamos creciendo en ti. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.